Ya va, que estoy intentando Ok, activar Facebook. súper. Estoy Ya estamos intentando grabando. Ya va, déjame intentar activar Facebook, por favor. Van a intentar activar Facebook también. Sí, sí lo voy a hacer. Lo que pasa es que necesito un momentico y un texto. ¡Wow! ¡Esto talento! Y de pronto Carla puede verlo por Facebook. También, Carla, esta no, Adi ya tiene audio. Adi ya tiene audio porque me mandó el screen de pantalla y a llamar activando, o sea, a través del audio del dispositivo. ¿Sí? Ok, perfecto. Excelente. Sí. Ya va, Bueno, dame un momentico, que Facebook está lento y quiero agarrarlo desde el comienzo. ok. Okay. Dios. Buenas noches para Andrés, que se está uniendo al grupo. Carla también ahora también ya nos escucha. Ok, súper. Sí, Carla nos está escuchando. Conchita, vamos a ir arrancando y yo sigo aquí intentando activar el streaming por Facebook que no Ok, activa. Vale, vale, adelante. entonces comenzamos por acá. Bueno, antes que nada quiero agradecerte en nombre de ICF Solimar que hayas aceptado esta invitación. Quiero comentar que cuando surgió esta idea de hacer esta serie de webinars sobre historias que inspiran, la primera que levantó la mano fue Solimar. ¿Sí? Y yo quiero agradecerte infinitamente esa iniciativa, buena disposición que inmediatamente mostraste para formar parte de esta serie de historias que inspiran. ¿En base a qué esto de las historias que inspiran? Bueno, que hay como una corriente de centrarnos en las cosas negativas, que son muchas las que están ocurriendo evidentemente, y cada vez que abrimos el Facebook o cualquier noticiero, pues aquello sale cualquier cantidad de noticias desagradables. Entonces, eh, quisimos que este fuera un espacio refrescante, un espacio nutritivo, que nos llenara de historias y de ideas que de alguna manera alumbraran posibles alternativas, escenarios, eh, bueno, que nos hablaran de las cosas que otras personas han hecho y que quizás nosotros todavía no hemos visto o hemos transitado por allí. Bien, pues entonces Solimar levantó la mano para hablar de su historia. ¿Y quién es Solimar? Solimar Vargas es psicólogo venezolana, que en estos momentos está viviendo en Argentina, es coach con formación en el área de PNL y en estos momentos es especialista en el área de reclutamiento y selección de personal, área en la cual se ha abocado en los últimos tiempos y bueno, está concentrada trabajando full y bueno, gracias a Dios y a sus decisiones y por convertirse en la directora de la orquesta de su vida, está logrando muchísimas cosas. De manera que esta es una historia que puede inspirar a muchos desde muchas perspectivas. Bueno, Solimar, queda para ti las cámaras, el micrófono, para que tú nos cuentes tu historia y cómo esa historia puede inspirarnos a cada uno de nosotros. Bien, bueno, gracias Conchita por la introducción y por la oportunidad de mostrar lo positivo que ha sido este transcurrir y este camino, ¿sí? Yo decidí colocarle como nombre la directora de la orquesta de mi vida como
un ejercicio en el cual cada vivencia y cada situación ha sido o ha estado enmarcada de tomar decisiones, de hacerme responsable de mi vida, responsable de las acciones que he venido tomando en todo este tiempo, y ha sido la mejor decisión que he tomado. ¿Okay? Así que bueno, yo cuando Conchita me lo propuso, yo decidí hacer como una serie de preguntas, que es como en este momento lo voy a enmarcar, esta conferencia, para contar acerca de este viaje y cómo ha sido este viaje. Un viaje que inicié en marzo del 2017, ¿sí? Y la idea es que les pueda mostrar o estructurar en este viaje las cosas que he tenido que hacer, cómo lo he hecho, qué aspectos tomé en cuenta para que las cosas fluyan como han estado fluyendo hasta hoy, de dónde ha salido la fuerza para siempre seguir adelante, y cuáles fueron los pasos a seguir para llegar hasta aquí y continuar este camino. Porque de hecho hoy creo que ser inmigrante es un camino solo de ida. Creo que no hay maneras de regresar o sentirse ya no inmigrante en cualquier lugar en donde estemos. ¿Okay? Así que bueno, ¿qué he tenido que hacer? Y yo cuando pensaba qué he tenido que hacer, bueno, he tenido que hacer muchas cosas, pero hay 5 cosas como que han enmarcado todo esto. Y la primera cosa que creo que aprendí, que he tenido que hacer, es aprender a guardar silencio. ¿Ok? Elegir en cuáles espacios es necesario hablar, participar, desde la firmeza, como persona, como ser humano, en cuáles es relevante que yo participe, que yo hable, que dé mi punto de vista, y en qué espacios no es trascendental que yo dé mi opinión. Sobre todo porque después, en el camino de aprender a guardar silencio y de no tener hemorragia verbal, como yo le digo, me he dado cuenta que hay momentos en los que no es necesaria mi participación si yo no voy a dar un aporte valioso. ¿Ok? Después, escucha auténtica. La escucha auténtica para mí hoy conlleva no solamente a esto inicial, que es el respetar el silencio y marcar los espacios donde tengo que estar en silencio, sino el auténtico observar, conocer otro, diferenciar qué es realmente lo que el otro me quiere comunicar y qué es lo que yo puedo rescatar de eso que el otro me está comunicando, sin una argumentación o sin tener preparada una argumentación para responder. Y parándome siempre desde el estar para otro. La escucha auténtica me ha servido de mucho, sobre todo, bueno, como decía al principio, yo trabajo en recursos humanos, específicamente en reclutamiento. Estoy en un país que habla el mismo idioma que yo hablaba en Venezuela. Hay modismos, formas de comunicarse dentro del país que al inicio, recién llegada, pues yo no comprendía, y que son muy importantes en procesos de negociación, en procesos de entrevistas, en procesos de definición si un candidato ingresa o no
dentro de la empresa. Y dentro de esa escucha auténtica que para mí conlleva mucha observación y tomar en cuenta lo que el otro me dice, me tocó incorporar palabras, frases propias del lugar que son usadas para comunicarse y de tal manera que yo me pueda hacer entender en el espacio en donde estoy y que eso no se convierta en una limitante para yo tener una buena comunicación. ¿Okay? Después, otra de las cosas que son bastante importantes para mí es, bueno, me tocó darme un baño de humildad. Yo venía de Venezuela con primero que venía con una expectativa como inmigrante, y creo que tener altas expectativas no es precisamente lo más recomendable al momento de emigrar, porque lo que hacemos cuando emigramos es que estamos cambiando nuestros modos de vivir, pero siempre vamos a seguir teniendo otras cosas con que tenemos que sobrellevar en el día a día. Y cuando yo vengo a incorporarme profesionalmente a un nuevo país, en algún momento pretendí, o mi expectativa era, darle continuidad a una carrera laboral y profesional que yo tenía en Venezuela. ¿Ok? Y el darme el baño de humildad viene a que me tocó y lo hice después consciente, comenzar a manejar mi propio ego y educar mi ego y colocar el ego a trabajar a favor de mí como persona y no a favor de un puesto, de un título o un cargo que yo tenía expectativas de ejercer o de ubicarme profesionalmente dentro del país. Y ahí me pude dar cuenta que el ser profesional o el profesionalismo no pasa por el título o el nombre de un cargo que estemos ejerciendo, sino que pasa por las acciones que hagamos, éticas y congruentes entre lo que decimos y hacemos como seres humanos. Más allá de que tenga un título o un cargo con un determinado nombre. ¿Okay? Entonces, también me tocó, sí, bañarme en esa piscina, como dicen aquí, en esa pileta de humildad. ¿Okay? Después, otra de las cosas que he hecho es desconectarme de la posición de víctima. ¿Sí? Cuando salimos de un país que está visto fuera en el mundo, con un país que está en crisis, muchas de las personas con las que se te acercan, inicialmente vienen a ayudarte muy en posición de, bueno, lo que está ocurriendo en tu país, qué delicado toda esta situación. ¿Ok? Si bien es una situación delicada y muchas veces la gente sale en condiciones muy adversas, nosotros somos responsables de cómo el otro en ese otro país me va a mirar. Y yo elijo cómo quiero ser observada. Entonces, el desconectar de la víctima conlleva a pararme como profesional, mostrar mis habilidades, y sí, hay una situación dentro del lugar del que yo vengo. Pero lo que está ocurriendo allí no me define a mí como ser humano ni como profesional. Yo tengo cosas buenas para dar. ¿Ok?
pero que a todos no nos metan en un mismo saco o con una misma definición, depende de nosotros, de nuestras acciones y del desconectar con esa víctima. ¿Okay? Lo otro que para mí ha sido uno de los mayores aprendizajes es cultivar la paciencia, cultivar mi paciencia, ¿sí? Que es el esperar sin desesperar. En muchas ocasiones creí que todo lo que yo quería iba a llegar muy rápido. Y dejaba de disfrutar el momento presente. Y después comprendí que el cultivar mi paciencia pasa no por el hecho de que muchas veces las personas dicen, bueno, ten calma, ten paciencia, respira, inhala, exhala. El cultivar la paciencia para mí hoy es estar en el presente y adicional a eso, verme en ese presente preparándome para las cosas que yo me quiero proyectar en el futuro. Entonces, hoy cultivo mi paciencia, no solamente diciéndome de la boca para afuera, tengo que ser paciente, ten paciencia, espera, sino que cultivo mi paciencia haciendo cosas que me nutren hoy como ser humano y que me proyectan para lo que yo deseo o quiero en el futuro. ¿Okay? Una cosa sencilla con la cual yo puedo decir o llevar a ejemplo cómo yo cultivo hoy mi paciencia es que estoy estudiando inglés. Y estudiar inglés en mi presente es una acción que yo hoy necesito hacer o quiero hacer o estoy haciendo desde el querer más que desde el tener. Y me está preparando para lo que va a venir en un futuro. Y no me sirve el posicionarme en espero. No, es que tengo cosas que hacer. Y de las cosas que tengo que hacer es estudiar inglés. ¿Ok? ¿Cómo lo he hecho? Bueno, hay 4 cosas que son fundamentales para mí, que ha sido la disciplina, teniendo conversaciones precisas, con firmeza y no negociando mi paz. Con disciplina, más que el mantenerme constante, ¿ok? Es hacer eso que yo deseo hacer, convertirlo en acciones. Por ejemplo, con el ejemplo del estudio del inglés, o sea, no es que hoy tengo clases y vuelvo a la clase dentro de 3 semanas, no, es que voy a clases todas las semanas y tengo clases 2 veces a la semana si son 5 horas y las cumplo, ¿ok? Teniendo conversaciones precisas. Una de las cosas más importantes y que además me han ayudado a establecer los espacios adecuados para comunicarme con la gente y elegir a las personas con las cuales me voy a contactar, es también teniendo conversaciones precisas. Y bueno, esto es algo que se lo agradezco hoy al coaching. Es que hoy voy a las conversaciones con un objetivo, con un planteamiento y con un propósito. Y eso incluso me lleva a lo que vimos antes, o a lo que les comenté anteriormente, que es la escucha auténtica. Ir a las conversaciones con un objetivo me ha permitido primero conservar mi energía, estar en los espacios adecuados y retirarme de los espacios en los cuales
no es necesario que yo esté presente. Y bueno, precisamente comunicacionalmente en el espacio en donde estoy hoy, que es reclutamiento y selección de personal, y en recursos humanos, y más cuando yo no soy del sitio donde estoy, es muy importante que yo tenga conversaciones precisas. Porque mi acento, o como dicen aquí, mi tonada, llama la atención. Porque es diferente al de otras reclutadoras de personal que la gente puede escuchar. Entonces, fácilmente a mí en una entrevista se me puede ir un candidato por las ramas cuando me dice, ay, ¿de dónde sos? Y no sé qué, y Venezuela. En este espacio de conversación, o en el espacio de conversación al que yo voy, estoy en un espacio de conversación laboral, en un proceso de reclutamiento y selección de personal, y en donde yo estoy evaluando si es un candidato que me funciona o no me funciona, o sirve o no me sirve para una posición determinada, un cargo determinado. Entonces, las conversaciones precisas han sido muy importantes para mí. ¿Ok? Otra cosa que definitivamente ha sido como lo más relevante es la firmeza. ¿Y qué ha sido para mí la firmeza? Es pararme con entereza, es pararme frente a otros con argumentos y con hechos concretos para el momento de comunicarme. Y eso viene precisamente, yo solamente lo puedo hacer cuando precisamente tengo eso, los hechos en mis manos, ¿ok? Y el marcar el límite a otros desde el respeto. Entonces, ha sido muy importante precisamente en la firmeza, el trabajar conmigo misma de que, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo le quiero permitir a esta persona en esta conversación conmigo? ¿Sí? Yo creo que de las cosas más valiosas que me ha dejado el emigrar o que me está dando el emigrar es ser bien observadora de mí misma y de mi entorno. Y es preguntarme hacia dónde me lleva esta conversación que estoy teniendo en este momento. ¿Qué cosas positivas va a dejar este espacio de comunicación para mí? ¿Es realmente esto lo que quiero para mí? ¿O debo retirarme de este espacio y comenzar a socializar con otras personas, o buscarme otro trabajo, o estar en otro lugar? ¿Ok? Y otra cosa muy importante que me ha ayudado es no negociando mi paz. El tema de negociar mi paz es precisamente cuando no me siento cómoda en mi espacio, elegir retirarme. ¿Ok? Cuando hay un tema que es susceptible para mí, elegir retirarme. Es también el hecho de cuándo tengo que estar y cuándo no tengo que estar. Cuando no hay una conversación que no me nutre, ¿para qué voy a participar? ¿Qué estoy haciendo yo en este lugar? ¿Ok? Y también el hecho de, acá volviendo un poco atrás con el tema de la firmeza, es cerrar conversaciones. ¿Ok? Poder cerrar las conversaciones que tengo con otros, validar, ¿sí? Hay algo que he hecho muchísimo, que es validar. Entonces, lo que tú me dijiste, lo que tú me quisiste decir fue esto, esto y esto. Porque, bueno, estamos hablando el mismo idioma, pero tenemos modismos diferentes y formas totalmente distintas de comunicarnos. Esto lo que quiere decir es esto y esto y esto. Darme el espacio como para parafrasear y ver qué es lo que el otro me está proponiendo. ¿Ok?
¿Qué aspectos tomé en cuenta para que las cosas fluyan? Y en este espacio de para que las cosas fluyan, para mí el que las cosas fluyan es diferente al dejarse llevar. Me he dado el espacio de permitir que las cosas fluyan, que es diferente del dejarme llevar. Porque si me dejo llevar, no estoy actuando con firmeza. Pero permitir que las cosas fluyan, ¿cómo lo he hecho? Algo muy importante que es conocer y respetar el ritmo de la ciudad. ¿Ok? Desde el tema de las 4 estaciones, que bueno, los que somos del Caribe, no estábamos acostumbrados a tener 4 estaciones. Observar y validar cómo son los estados de ánimo de las personas según las estaciones, porque realmente cambia. Y después te das cuenta que tú también te incorporas a esos estados de ánimo. Respetar los horarios laborales que tiene la ciudad o que tienen las empresas. No imponerme con mis ritmos o las formas con las cuales yo venía acostumbrada en mi país. Comprender o respetar cómo son los tiempos de respuesta en los procesos de selección, por ejemplo. El tiempo que lleva en los procesos de selección. Cómo es la dinámica de trabajo, ¿ok? Y cómo incluso en un lugar puedes tener un solo rol o una sola función que era diferente a lo que hacías cuando estabas en tu país, en otro país. Entonces, cuando te das el permiso de observar y cómo es la ciudad, sobre todo en aspectos laborales, entonces puedes ir remarcándote. Ok, bueno, el cargo que yo tenía en Venezuela aquí se llama XX. Ok, y para que me puedan dar una posición como la que yo tenía en Venezuela, tendrían que pasar X cantidad de años. Esto quiere decir que, ¿qué cosas son las que tengo que hacer? Y hay algo muy importante aquí, donde vuelvo al tema del bañarme en humildad, que es que reconocer que cuando he emigrado, vuelvo a nacer. Soy de nuevo una persona que está recién nacida, que va a dar sus primeros pasos. Y que muchas cosas que traes en tu historia te pueden servir, pero hay otras cosas que no. ¿Ok? Otra cosa que me ha funcionado muchísimo es no involucrarme en los chistes de la idiosincrasia local. Y es muy importante para mí porque cuando se abren espacios de chistes referidos a la idiosincrasia local, hay cosas que yo no conozco. Porque la gente habla a lo mejor de chistes y de situaciones de su historia, de cosas que vieron en la televisión hace muchos años, que hoy no están disponibles y que yo no conozco. Entonces, como yo no las conozco, involucrarme en esos chistes, para mí puede ser después pesado, porque no lo conozco, y puede haber algo que pueda ser visto o que yo lo pueda sentir como susceptible para mí, aunque para la persona local no lo es. Entonces, protegerme de no involucrarme en cosas que yo no conozco, ¿ok? Porque mi historia, comprender que mi historia en el país empezó en el 2017. De 2017, de marzo del 2017, hacia atrás, lo que yo vaya a decir o opinar de la idiosincrasia del país, tengo 90% de posibilidades de hacer cosas que no debo, porque no las conozco y porque no tengo los argumentos o los hechos en mis manos para opinar o participar de eso. ¿Ok?
Otra cosa muy importante es involucrarme y hacer míos formas y palabras para poder comunicarme, ¿ok? En muchas ocasiones las personas que estamos fuera, a veces han sido criticados porque modifican su acento o su forma, pero la verdad es que esto facilita el incorporarte a una sociedad. Involucrarme y hacer míos algunos modismos y modos de comunicarse de la gente propia, local, la incorporación a esa sociedad y te permite ser comprendido. ¿Ok? Bueno, ¿de dónde ha salido fuerza? Sigue saliendo. A mí particularmente, la fuente de mi fuerza han sido mi espiritualidad, el hacerme acompañar por otros y hacer meditación. Creo que meditar estos últimos 2 años e incorporarlo como ejercicio fijo y permanente y todo el cosas más maravillosas que me ha pasado en 6 años. Mi espiritualidad, cuando yo sentía que ya no tenía ninguna opción, que no tenía opciones, me agarré de Dios. Me conecté y reconecté con esa fe que tenía dormida dentro de mí. ¿Okay? A veces estaba conectada con la rebeldía del ego porque en este viaje, inicialmente el primer año de este viaje que es emigrar, quería forzar las cosas y que ocurrieran en mi momento, sin comprender la ciudad, sin comprender los ritmos de la ciudad, sin conocer muchas formas de comunicarse de la gente y de cómo avanzaba la ciudad. Y cuando me volví a conectar con la espiritualidad y con Dios, como que comenzó a haber de nuevo un poco de calma. ¿Okay? También el hacerme acompañar por otros, desde sesiones de coaching, psicoterapia, conectar con amigos, son la fuente de mi fuerza. ¿Okay? Han sido la fuente de mi fuerza cuando no he estado en los mejores momentos. Además de hacerme acompañar de personas profesionales que me podían brindar soporte a mí desde una visión, si se quiere, más objetiva de lo que yo lo podía ver en determinado momento. ¿Ok? Y que me podían ayudarme a reconducirme al motivo y al propósito por el cual emigré. Y la meditación, cuando no estaba cerca de personas o cuando no estoy cerca de personas que me puedan acompañar, el darme el permiso de meditar y conectar conmigo, es como que vuelvo a tener mis puntos de observación de mí misma. Creo que definitivamente ha sido la fuente de aprender a ser y continuar queriendo ser observadora de mi entorno, de las personas que me rodean y observadora de mí misma también. ¿Y cuáles han sido los pasos a seguir para llegar hasta aquí? Bueno, yo me preparé incluso antes de salir de Venezuela, haciendo algunas sesiones de coaching, haciendo psicoterapia, evaluar el mercado y cuáles son realmente las oportunidades que tengo.
ver cómo es el mercado laboral, cuáles son esas oportunidades y medirlo como cuáles son las habilidades que yo tengo como profesional. Si esto es lo que yo tengo como profesional y estas 3 cosas es lo que tiene el mercado, de mis 5 posibilidades, ¿en cuáles puedo matchar? ¿Sí? ¿Con qué me puedo cruzar? Si yo tengo estas 5 habilidades, ¿qué tiene el mercado para mí? Y que puede hacer cruzarse con mis habilidades. Entonces, de esa evaluación del mercado y de las oportunidades, bueno, modificarme profesionalmente según el contexto. ¿Ok? Los perfiles los perfiles profesionales son completamente diferentes en este mercado y en el mercado venezolano en el que estaba. Tenía una variedad de tareas en un espacio donde estaba, en un trabajo donde estaba en Venezuela, y aquí tengo otras tareas, una porción de esas tareas que tenía. Entonces yo tengo que modificarme profesionalmente porque estoy en un contexto diferente. Y el pretender llevar completamente mis habilidades, forzarlas a que a mí este mercado me dé lo que yo tengo por completo, es forzar situaciones. Entonces, una vez que evalué el mercado y vi cuáles eran las oportunidades que yo tenía, entonces modificarme profesionalmente en el contexto donde estoy. Bueno, aquí se llama, en Venezuela es captación y desarrollo, ¿no? En Argentina eres reclutamiento o eres desarrollo. Entonces, me modifico profesionalmente en favor de las oportunidades que tengo en el mercado y cuál es la variedad de opciones que tengo, ¿sí? Por ejemplo, algo muy importante cuando hice esa evaluación de ese mercado es que cuando yo entraba a revisar las posibilidades que habían muchas más posibilidades en reclutamiento y selección de personal que en desarrollo. Entonces, yo no puedo esperar que el mercado me dé más opciones de desarrollo, así es lo que yo quiera, porque las posibilidades principales van a estar para las personas nativas, para el local. Entonces, si hay más posibilidades en reclutamiento, bueno, me modifico profesionalmente. Y voy por las posibilidades que tengo. Y a partir entonces de esa identificación de mis posibilidades y de las oportunidades del mercado, tocar puertas. Y tocar puertas de manera permanente. Y habrán puertas que me cerraron en la cara, pero cada puerta que se cerraba se abría una nueva posibilidad. Y abrir y tocar puertas con descanso, pero sin desfallecer, ¿ok? Porque te puede tocar que en mi vida nunca metí tantos currículos. Yo metí más de 1000 currículos en Argentina. Y aunque a veces me cansaba, porque todos nos cansamos, es no desfallecer. Es no desfallecer. Y tengan la seguridad y tener la seguridad de que va a abrir un espacio. Hay un lugar y va a haber una puerta que se te va a abrir. Entonces, es entrar a los espacios en donde se me abren las posibilidades. ¿Ok? Y después de eso, seguir combinando opciones con posibilidades. ¿Ok? Es seguir tocando puertas y combinar las cosas que me gusta hacer. Y es seguir haciendo lo que me gusta hacer, validando en qué espacios lo puedo hacer. Entonces, a mí me gusta reclutamiento y selección, y lo hago, y también me gusta el coaching, y me gusta la programación neurolingüística, y me gustan estos espacios de comunicación,
y de conversación. Así que los he combinado y los sigo combinando. Después hay cosas que no quedaron aquí plasmadas en las presentaciones, en la presentación, pero que hoy puedo decir que está completamente conectado uno con otro. O en general, hay dos cosas importantes que han sido ser resiliente. Esa capacidad de salir adelante a pesar de las adversidades y reinventarme y modificarme cuando ha sido necesario. Y cuando hay momentos en los que no creemos que no hay espacios para nosotros, ir a esos lugares donde se consigue la fuerza. Y identificar dónde consigo la fuerza. Yo consigo la fuerza del conectarme con mi familia, del conectarme con mis amigos, de conectarme con mi coach mentora, de conectarme con la espiritualidad, con Dios y de la meditación. Así que cuando creemos que vamos a desfallecer, volver a ir a los espacios de donde sale la fuerza, y esa fuerza nos hace de nuevo resilientes. Y algo muy importante también ha sido el deslastrarme de la soberbia y de conectarme y de poner a mi ego a trabajar a mi favor, educarlo, para que me abra espacios donde puedo conectar con otras personas. Y sí, educarlo para que trabaje a mi favor, porque el ego creo que cuando lo educamos también es fuente de fuerza, porque nos da la posibilidad de creernos merecedores de las cosas buenas y maravillosas que llegan a nuestra vida. Y cuando nos creemos merecedores, las cosas vienen y las cosas llegan a nosotros. Así que bueno, acá voy a colocar esto de esta manera para poder leer aquí, ok. Decidir tomar las riendas de mi vida no ha sido un camino sencillo, pero ha sido la decisión de más satisfacciones me ha dejado. Sigo aprendiendo, sigo decidiendo, sigo equivocándome, pero sigo eligiéndome. Ha sido un camino maravilloso, que bueno, me pone emotiva porque esta presentación me permite ver atrás, ver el camino andado y sentirme orgullosa del camino recorrido y del poder estar hoy aquí compartiendo esto. Creo que creer en mí y buscar conectarme con personas que me acompañen es de las cosas más valiosas que me ha ocurrido. Así como también el meditar y permanecer conectada con mis fuentes de fuerza, que es la meditación, la espiritualidad y mis seres queridos. Allí como que nace todo y se convierte en un ciclo en el cual vuelvo a conectar cuando a veces ese cable se puede desvariar. Ser disciplinada con la conexión con mis fuentes de fuerza y de energía y de firmeza es de las cosas más importantes y más relevantes. ¿Okay? Bueno, de verdad que le doy a Conchita. Creo, no sé si hay preguntas, déjenme que estoy viendo cómo dejo de compartir. Mil gracias, Solimar, por tu compartir, por tu experiencia. Y bueno,
preguntas que les gustaría indagar acerca de Solimar. A ver, ¿alguien tiene preguntas? ¿Hay alguien allí, William Baptista? Ajá. Levantando la mano, no sé si quieres colocarlo en el chat. Vamos a ver. Buenas noches, Solimar, Conchita, buenas noches, ¿cómo estás? Un Hola, corazón Silvia, bello. encantada. Qué bueno, qué bueno. Solimar, quiero comenzar como que agradeciéndote tu testimonio. Justamente hoy tengo 3 semanas en Argentina. Eh, Vengo de Venezuela y escucharte un poco me conecta con aquello que he venido trabajando conscientemente, ¿no? Yo lo llamo sombras. Esas sombras que todos tenemos, en algún momento, al no mirarlas, se hacen tan grandes que te pueden arropar y te pueden tapar. Eh, y me hiciste ver y reconocer también que, bueno, que esas sombras están ahí presentes, están los egos presentes. A ver, tuve la oportunidad de venirme de una forma distinta, pero definitivamente el estar donde estoy hace que sea congruente con aquello que decidí hace 12 años ser, que es ser coach. Siento que el coaching es un espacio que está inmerso en cualquier quehacer del ser humano, y lo más importante de esto es poder ser consciente en función de eso. Eh, Me encanta, Solimar, que puedas enfocar tu experiencia. Creo que estás en Argentina, si no me equivoco. Sí. Ok, que puedes enfocar tu experiencia en lo que has venido viviendo y nos puedes aportar un poco a todos los que estamos escuchándote. Y algo que dice mi adorado Echeverría, al cual admiro muchísimo, es que somos seres relacionales. Y yo creo que en ese tema de tejer redes, de tejer relaciones, hace que podamos, como comunidad, cada vez mirar distinto nuestra dinámica, apoyarnos para poder estar bien hacia adelante y bien conectados con aquello que queremos lograr en la vida. Así que, Solimar, muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel, por conectarte y por participar. Por aquí hay un comentario que nos dice Tania. ¿Qué tan real es para ti el dicho, donde fueres, haz como vieres? Donde fueres, haz como vieres. Ajá. Haz como vieres. Por aquello de lo que tú mencionas en un momento dado de no participar o no involucrarte en chistes que corresponden pues a la idiosincrasia de ellos, pero que no corresponden necesariamente a la tuya. Tomar ciertas actitudes más bien reservadas, de observación, que de alguna forma es como examinar el entorno e ir, como decía por allí otra participante, como olfateando realmente y explorando con todos los sentidos ese entorno para ver en qué y cómo voy encajando, pero no desde el qué voy a rechazar, sino cómo voy a poder encajar en esto, porque el que llega a un espacio pensando que lo van a rechazar, que las cosas van a salir mal, etcétera, etcétera, pues sale así. Claro. Es muy Sí, válido lo que tú dijiste al principio. ¿Cómo elijo ser observada? sí, sí, tal cual. Cuando pasa, por ejemplo, precisamente chistes en espacio oral o social, sí, donde vienes, haz como vienes. Yo,
que de verdad que no entiendo, aún no las entiendo. Involucrarme en chistes muy propios culturales y en el siglo para aportarse. Tenemos un poquito de Nosotros dificultad. también tenemos que ir a mirar. ¿Cómo? No, que teníamos un poquito de dificultad con la señal y se cubrió un poquito allí. Ajá, repite, por favor, la última línea. Ah, que así como para nosotros es complejo y es toda una tarea incorporarnos a una nueva sociedad, para las personas propias del lugar también es una tarea incorporar a otras personas que no son nativas de su lugar. Así es, muy linda perspectiva. Entonces, ¿Algún otro comentario, pregunta, aporte de la gente que está por acá? Hola, Solimar, es Rafael. ingeniero, Un ¿cómo gusto en está? saludarte. Encantada de escucharlo. Excelente. Pues igual de escucharte a ti. Quería preguntarte qué es lo que más te gusta del ámbito laboral en Argentina. ¿Qué es lo que más me gusta del ámbito laboral en Argentina? En este momento, yo estoy en un espacio en el cual estoy disfrutando mucho mi trabajo. Me gusta mucho el trabajo que estoy haciendo y trabajo en un lugar donde las conversaciones van bien delimitadas con objetivos y con un propósito. Entonces, eso para mí es muy importante, precisamente después de que cuando me doy cuenta de que esa formación en coaching que uno tiene, de ir con objetivos claros y espacios de tiempo limitados para conversar y con un propósito y con un objetivo final en una conversación, y cuando lo veo en el espacio laboral donde estoy, que se va a una meeting con un propósito, con un objetivo y con un tiempo determinado y que se logre ese objetivo, es de las cosas que más me gusta, porque incluso lo puedo hoy hacer como una comparación a lo que sería como una conversación de coaching. Entonces, eso es de las cosas más valiosas que me está tocando vivir en este momento profesional de mi vida, en la empresa en la que trabajo. No puedo decir que es en todos los lugares. Qué bueno, te felicito, pues. Gracias, gracias. Por aquí recibí una pregunta en privado que me dice, ¿cómo has manejado el hecho de esos comentarios burlones y ofensivos acerca de los venezolanos? La verdad es que aquí eso es muy bajo o nulo. Y hay algo muy importante, que es que yo decido qué es lo que voy a hacer con esos comentarios. Y si le voy a dar fuerza o peso a esos comentarios o no. Y va mucho en lo que comenté al principio y que Conchita resaltó recientemente, que es cómo yo también elijo ser percibida por los demás. Entonces, cuando esos comentarios han querido llegar a mí, al yo no darle espacio, ni darle fuerza, ni credibilidad, el comentario se va a pasar, pasa por encima, no tiene nada que ver conmigo. Conchita o Tania. Vamos, Solimar, ya está Conchita. Ay, ahora sí, tenía el micrófono cerrado. Mil gracias, Solimar, por tu tiempo, tu solidaridad, tu
transparencia y el hecho de colocarte de alguna manera en un espacio vulnerable, ¿no? Contando todas las historias que tú has contado para todos nosotros. Tania, ¿tienes algo que agregar, complementar, preguntar? No, para este momento no. Muchísimas gracias, Solimar, por tu participación en las historias que inspiran. Gracias, Tania, y gracias, Conchita, por haberme invitado Y recuerden que a participar. este webinar va a estar en el canal de YouTube de ICF Venezuela, de manera que lo pueden escuchar tantas veces como ustedes quieran y rodarlo por sus redes, porque de eso se trata, de compartir experiencias. ¿Bien? Mil gracias, gracias a todos los asistentes y que pasen muy buenas noches. Gracias, Solimar. Gracias, hasta luego, que estén bien.